Un saludo a todos y bienvenidos a otra aventura de Vibra Viajando. Hoy nos adentramos en la majestuosidad de Mount Charleston, una joya escondida a solo unos kilómetros de la vibrante ciudad de Las Vegas. En este video exploraremos uno de los senderos más impresionantes que esta montaña tiene para ofrecer. Con frondosos bosques e impresionantes vistas panorámicas, prepárate a descubrir un lado diferente de Las Vegas, donde la naturaleza y la tranquilidad se encuentran en perfecta armonía. Sin más que decir, acompáñanos en esta aventura por Fletcher Canyon Trail. Muy buenas muchachones, por aquí nos encontramos de nuevo en otra aventura de nuestro canal Vibra Viajando. Los que no me conocen, mi nombre es Adrián y soy un gran entusiasta de los viajes y de la montaña y de toda esta belleza. Hoy nos encontramos en uno de mis lugares favoritos. Este lugar está a aproximadamente 45 minutos de Las Vegas y es Mount Charleston Wilderness. En este lugar hay muchísimos trails, desgraciadamente más de la mitad de ellos están cerrados porque hace algunos meses hubo un huracán aquí en Las Vegas que en realidad en la ciudad casi no pasó nada, pero aquí arriba en las montañas destrozó y acabó con casi todos los senderos. Este sendero que vamos a hacer hoy se llama Fletcher Canyon Trail. Después les voy a estar compartiendo más detalles del sendero cuando lleguemos al inicio. Ahora por lo pronto vamos a ir un momentico al baño y prepararnos para comenzar esta aventura. Es increíble que tan solo hace aproximadamente 2 semanas estuvimos recorriendo este lugar y ya casi toda la nieve se había acabado y ya pensábamos, ya se acabó el invierno. Solo había nieve en las partes altas para donde vamos a estar recorriendo el final del trail. Y hace una semana pues volvió a caer otra tormenta de nieve increíble y cayeron casi 15 pulgadas de nieve en toda esta zona, como pueden ver. Volvió el invierno. El invierno es una de mis estaciones favoritas para recorrer estos lugares. Especialmente porque en el verano las temperaturas aquí son extremadamente calientes. De hecho, en muchos lugares se puede ir o ir ya cuando esté bajando el sol. Porque incluso cuando cae la tarde, las temperaturas pueden ser superiores a los 34 grados, 35 grados, incluso de noche. Aquí tenemos el antiguo parqueo que fue cerrado después del evento del huracán Hilary, en lo que están haciendo algunas reparaciones. Pero no sé, siempre habilitaron un parqueo por allá. Y hacia allá queda el inicio del sendero a donde vamos a ir. Aquí tenemos nuestros baños. Había dicho en otros capítulos una cosa que me asombra de los Estados Unidos, que en casi todos los lugares tiene estas facilidades para hacer tus necesidades antes de comenzar el camino. Siempre me impresiona. Esto en Cuba, caballero, es un lujo. Poder tener un baño tan siquiera, a veces teníamos recorridos en carretera de 5 o 6 horas por necesidad. Y ni siquiera en los servicentros te dejaban entrar a los baños. Así que eso, algunas personas lo dan por sentado, pero para nosotros nunca nos deja de impresionar estas pequeñas cosas que tenemos. Aquí, como pueden ver,
Este es el de interior del bañito. Está en un excusado, pero todo bastante limpio. Entonces es increíble porque hasta miren en el medio de la nada la cantidad de papel sanitario que tenemos. Este baño está más surtido y cuidado que yo diría todos los baños públicos que tenemos en nuestro país, en Cuba. Así que quería compartir esto con ustedes y siempre motivarlos a cuidar la limpieza en estos lugares. Quería compartir con ustedes, muchachos, un pequeño detallito. Casi todos estos lugares son pet friendly, o sea que son bienvenidas las mascotas. Pero siempre se le pide a todas las personas que vengan con sus animalitos de, por favor, recoger sus restos. Ellos mismos te ponen hasta estos lugares donde tú puedes tomar las bolsas, te las pones en la mano, recoges las heces de los animales, le haces un nudo y por favor no dejarlos en el sendero. Porque al final la bolsa siempre se disuelve y puede transmitir enfermedades a la vida silvestre. Además, no es placentero uno estar caminando y viendo bolsas de heces de animales por todo el camino. Por aquí ya llegamos al inicio del trail, donde tenemos para limpiarnos los pies. Esto siempre se recomienda, por favor, cuando vengamos de otros lugares, tanto cuando vengamos como cuando ya vamos a irnos, limpiarnos nuestras botas. Y esto no es solo para limpiarnos los zapatos, para que estén bonitos. Esto es porque muchas veces traemos de donde venimos o nos llevamos de aquí especies invasoras que no son nativas y entonces pueden afectar el ecosistema de este lugar. Así que por favor siempre usar estas escobitas que nos ponen aquí. Aquí tenemos el mural donde nos explican toda la distancia y las características del trail. No solo del trail, sino de toda la zona. Fletcher Canyon está catalogado como una distancia y una dificultad moderada. Aproximadamente toma 1 hora, dice el viaje, pero siempre es un poco más porque ustedes saben que se pierde mucho tiempo descansando, tirándose fotos, viendo el lugar. Y es 1.8 millas. Aquí mismo empiezan 2 trails. Está Fletcher Canyon, que es este que pueden ver aquí, pero está también Eagle Nest, que es otro que hace como un loop trail, que empieza también, se toma la misma entrada de Fletcher Canyon y después se hace un ciclo. Y por aquí nos vamos, comenzando esta aventura. Aquí, como les había comentado cuando llegamos al inicio, estos carteles los pusieron después que todos estos lugares fueron afectados con el huracán. Todo este trail fue también barrido completo. Aún pueden ver todos los árboles caídos. Pero por lo menos Fletcher Canyon y Eagle's Nest fue reconstruido bastante rápido por grupos de voluntarios y por los Rangers de Mount Charleston. Muy admirable el trabajo que hicieron. Como pueden ver, sacaron todos los escombros de este lugar. Solo esperemos que tengamos la misma suerte de que este año Cathedral Rock y Echo Trail, que son una de las rutas más populares de todo este lugar, podamos también recuperarlas para poder seguirlas disfrutando. Este es uno de los ejemplos que les estaba comentando al principio, de las cosas que no se deben hacer. Eso es una bolsa con heces de mascota. La gente las echa en la bolsa, pero bueno, ¿para qué no haces el trabajo completo? Si la vas a dejar ahí, ya para eso ni la echas en la bolsa. Hoy decidimos traer los snowshoes porque es muy probable que cuando lleguemos al final de este trail, como empieza a ganar un poco de altura, la nieve se ponga un poco profunda y nos sea bastante difícil llegar al final. Así que a veces es mejor venir sobre preparado a no poder cumplir el objetivo porque no trajiste las cosas. Ya un poco avanzado, 10 minutos en el camino,
llegamos a esta bifurcación donde si seguimos recto vamos para Fletcher Canyon y si doblamos derecha vamos para Eagle's Nest. Eagle's Nest es un loop trail que se llama, es como un recorrido en círculo que empieza aquí y termina en un poco más adelante donde ya pasamos. Este recorrido es de 1.86 millas, es bastante corto, así que hoy cuando acabemos vamos a tratar de, si nos da tiempo, recorrer, ya que se hace camino al regreso hacia el otro. Cuando estamos caminando en invierno siempre tenemos que prestar mucha atención porque miren esto, es una parte del árbol completamente que se cayó. Muchas veces es por el viento, pero otras veces es por la cantidad de nieve que se acumula en las ramas, que hace que la rama ceda y puede hasta caernos arriba. Una curiosidad, estamos bastante lejos de Lake Mead y sin embargo una de las principales fuentes en las que Lake Mead obtiene agua es el deshielo. Cuando toda esta nieve se derrite, va buscando su camino por entre canales y por debajo del manto freático hacia Lake Mead. Es uno de los mayores afluentes que tiene el lago. Y caminando llegamos a lo que yo le llamo el árbol de la foto, donde todas las personas tienen que parar a tomarse su foto. Ya no me voy a tirar más ninguna porque tengo más o menos 17 fotos en el mismo árbol. Pero bueno, ahí tenemos a Armando que todavía tiene la suya, ya él tiene la suya, pero siempre cree que se puede hacer una un poquito mejor. Tener mucho cuidado porque he visto personas cuando está resbaloso y helado la parte de arriba de la madera que se han resbalado y se han caído abajo. Vamos a tomarnos nuestra foto y continuar el camino. Y aquí andando nos encontramos la piedra del sacrificio, donde los nativos del lugar hacían sus ofrendas a los dioses. Es un chiste, caballero. Muchas veces que hemos venido a este lugar, yo me preguntaba qué eran estos tubos que estaban en todo el camino. Ya después pude averiguar que esos tubos se ponen levantados de las partes donde hay rocas y sedimento y se extienden por lo largo de todo este lugar. Y esto favorece que todo el agua que corre del deshielo, de la nieve derretida, no haga cavidades en las partes donde se camina y eso. Además favorece el flujo de agua hacia los lugares donde ellos quieren que se dirija. Como pueden ver, está levantado del suelo para que no se obstruya con piedras y sedimentos. Este tipo de tubos nos los hemos encontrado en muchas partes del camino. Interesante.
Ya saben, si cuando estén caminando en la nieve, si en el camino les da mucho calor y quieren refrescarse, se meten en esa agua, que seguro está calentica, calentica. Ya de paso, se reactivan para seguir el viaje. Did you pack the flashlight, the blanket, and the map? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years, like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? Ay, Dios mío. Tan tranquilo que estaba uno en la casa, viendo Netflix, tomándose una cerveza, para venirse a meter en los montes estos de difícil acceso. No es fácil, caballero. ¿Por qué uno se deja llevar por la gente? Ay, mi madre. Ah, bueno, para eso tenemos personas que le pagamos para que nos faciliten las cosas. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left, get in trouble again. That star's got nothing on you. That one's brand new, still it's got nothing on you tonight. Los lugares son impresionantes, sobre todo después de una nevada, porque todas las ramas de los árboles están cubiertas de nieve, las montañas se ven cubiertas de nieve. En realidad este paisaje es bonito en cualquier época del año, pero el invierno sin duda se lleva todos los galardones. I remember that summer eve. Since then I just can't think straight. 'Cause this girl's got a hold on me. Can't break free. Now it's too late. When she's whispering in my ear. When I'm kissing her slow. I would follow her anywhere. She is you. If you didn't know. And I love you more than I ever have loved before. Es verdad que no hay obra de arte más perfecta que la creada por las manos del Señor. Si te gusta la vida en la naturaleza, disfrutar de estos paisajes increíbles, considera suscribirte a mi canal. Muchas gracias por tu tiempo, regálame tu like y coméntame y te leo en los comentarios. Y por ahora, continuamos camino. Recuerda, vibra viajando. Did you pack the flashlight, the blanket, and the map? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along and Y así llegamos al final de este video.
ya para allá solo queda como un slot canyon, pero en este momento, debido a la nieve y tiene mucha agua, es demasiado difícil llegar. Solo hay quizá 10 minutos más de camino y no está muy interesante, solo es ranuras entre paredes de rocas. Esto es impresionante, venir a estos lugares después de un día de nevada. Ahora vamos a regresar un poco a un lugar que vimos para estrenar un equipamiento nuevo que tenemos en el canal, que los vamos a estar compartiendo. ¿Qué creen de esto? Oye, deja la grabadera esa y ponte para la cosa, que mira la nevada que viene por ahí, nos vamos a atacar de nieve hasta el cuello. Dale, muchacho, deja la peleadera esa. Dale, dale. Te vas a poner más viejo de lo que estás. Sí, porque no te estés haciendo el joven. Pues sí, como pueden ver, esas nubes que ven por allá es nieve que ya se acerca hacia nosotros. Así que vamos a bajar, vamos a almorzar algo antes de que empiece a nevar y emprender camino de regreso. Esta subida que tenemos aquí está bastante empinada y peligrosa. Siempre les voy a aconsejar que siempre que suben, pueden subir de frente, pero cuando vayan a bajar, deben bajar siempre de espaldas y siempre asegurarse dónde ponen los pies antes de dar el próximo paso. Sobre todo cuando hay nieve, porque muchas veces la nieve está suelta. Antes de poner el próximo paso, asientan la nieve y se cercioran de que está firme donde están apoyándose. Siempre inclinados hacia adelante. Una caída aquí es extremadamente peligrosa. Ahora, muchachos, les voy a enseñar nuestra última adquisición. Una cosa que siempre me ha gustado cada vez que salía y llegaba a un lugar de esto y dice: caballero, si uno pudiera tomarse un café. Pues muy fácil. Nos fuimos a eBay y nos compramos un mechero, una estufa, como le llaman aquí, la marca es MSR, y es un backpacking stove, como un mechero para backpacking. Esto es muy sencillo, se arma aquí, tiene una barrera protectora para el viento cuando hay mucho viento. Compramos esta balita de isobutano en Walmart, nos costó $10. Esto se enrosca por acá y en el mismo paquete venían unos calderitos de titanio, que es muy bueno para este tipo de actividades porque no pesa absolutamente nada. Entonces aquí tenemos un sartén y dos pequeñas vasijas también. En este caso tenemos, como pueden ver, agua corriente, así que podemos coger el agua directamente, pero a veces cuando estamos encima de la montaña y no hay agua corriente, simplemente pues lo llenamos de nieve y la derretimos. Eso es perfecto, eso está comprobado, eso es agua pura. Y una vez que se deja hervir, puedes prepararte, en este caso trajimos café instantáneo Bustelo, o calentar tu comida, que puede ser
comida rápida que viene en los paquetes deshidratados, o sencillamente algún sándwich o algo que quieras traer. Ya cuando tengamos el setup puesto, se los vamos a estar enseñando. Por aquí tenemos también esta barrera que venía incluida para, en el caso de que haya mucho viento, pues nos ayuda un poco a controlarlo. Compramos nuestros fósforos que dice, según Walmart, son a prueba de tormenta, ¿entiendes? No obstante, nunca debes dejar que se mojen, no te la juegues. En este caso nosotros estamos cerca, pero bueno, hay viajes a veces que uno cuenta con ellos porque va hasta varios días. Así que igual, vienen en su nailito, cuidado no se mojen, ponlos en un lugar resguardado. Antes de venir probamos, porque es impresionante que la llama no se ve. Y tuvimos que poner algo arriba para darnos cuenta de que ya estaba prendido. Sencillamente, venimos, abrimos aquí la válvula al máximo y después lo vamos regulando. ¿Qué estás calentando, güey? Por aquí tenemos una tostada que tú eres el que sabe explicar de qué es esto, porque estos son panes integrales con semillas germinadas y todo eso que hablamos. Y tenemos una tortilla con una cantidad de productos también orgánicos, semillas, chia seeds. Y bueno, tú lo hiciste, tú sabrás qué es lo que tiene. Yo me la voy a comer y la voy a disfrutar muchísimo porque la voy a comer caliente. Ahora el mandín va a coger un poco de nieve de las partes que estén más limpias para hacernos un buen café. Vamos que se nos acaba el gas. Vamos a ver en cuánto tiempo nuestro mechero derrite la nieve. Candela, ya la caldosa está en menos de 10 minutos. Ya casi tenemos el agua hirviendo para hacernos un buen café instantáneo. Después de comernos un buen yogur que preparó el doctor. Completamente nutritivo, proteico y sano. Y rico. Sí, porque no todo, caballero, lo bueno es malo. No todo lo que es saludable sabe mal. También se pueden hacer cosas que sean sabrosas y saludables, ¿no es verdad? Bueno, como todo es ensayo-error, caballero, nos dimos cuenta después que el agua hirvió que tiene demasiadas impurezas. Así que cuando la vayan a coger, no la cojan de lugares que estén próximos a ninguna madera ni nada. Y si tienen agua corriente, pues aprovechen el agua corriente y de paso ahorran un poco de gas porque no tienes que derretir la nieve. ¿No es verdad, doctor? Y así te aseguras ya que el agua está. A ver cómo está esa agua ahora. Anda, vamos. Bueno, por aquí ya tenemos nuestros paqueticos. A ver, enséñame los sobres. Vamos a probar nuestro café Bustelo. El instantáneo, porque el de polvo es uno de mis favoritos. Pero el instantáneo no lo había probado. Ya el agua está hirviendo ya. Oye, ¿esto no tiene tijera? No creo que tenga tijera, pero tienen faja. Y a ver, ¿dónde está? Cierra el alicate y todas las cosas están por dentro. El problema es que ese multiusos no las acabamos de adquirir también. Debe ser este de acá. Sácalo ahí. Bueno, no es que sea una tijera, pero No hay que resolver con lo que tengamos. agarra tú ahí. Anda. ¿Cuánto le echamos? ¿2 sobres? Sí, claro. Huele bien. Ya voy a apagar la bala. Sí. Pues venimos aquí Y vamos a cerramos todo.
que tenemos que ahorrar, que las balitas no son baratas. Y vamos a recoger nuestro. Siempre recuerden dejar solo huellas en el camino. ¿Qué tal huele? Perfecto. Nuestro primer café en la montaña. Oh, wow. Unbelievable. Creo que salió bastante, ¿eh? Perfecto quedó. Perfecto. 5 puntos. Anda. Vamos por ahí. Vamos a brindar. Nada como una bebida caliente para el frío. Pues muchachos, como ya son aproximadamente las 5 de la tarde, estamos bien adelantados en el camino de regreso, pero como aún tenemos tiempo antes de que se nos oscurezca, vamos a estar visitando Eagle's Nest, el Loop Trail, que son 2 millas y un poco. Y como realmente ya almorzamos y ya estamos llenos, tomamos café, no tenemos que hacer muchas paradas, así que pienso que nos dé sin problema terminar todo el Loop Trail antes de que oscurezca. Por ahí les vamos a estar enseñando unas vistas espléndidas de Mount Charleston, debido a que el Loop Trail se queda en la cuesta de una loma y se ve todo despejado, no como ahora que estamos rodeados de bosque. Pues por aquí veníamos caminando y de pronto pues nos hemos preocupado, porque miren el tamaño de esa huella. Si ese no es Bigfoot, pie grande, que nos está siguiendo el recorrido, pues no entiendo qué es lo que será. Debe ser una broma de la gente, porque por aquí adelante vimos una, pero hasta, miren esto, El hombre de las nieves anda por aquí. con los deditos y todo adelante. Déjame mirar, no voy a hacer, tenemos que estar mirando en todas las direcciones. ¡Ah! Pues ya, después de un tramo de recorrido, acabamos de llegar a Eagle's Nest. 1.86 millas y vamos ahora a seguir en esa dirección. Es increíble el cambio de temperatura, porque en Fletcher Canyon hacia arriba, como es, no da mucho la luz del sol, había frío insoportable. Y entonces ya por aquí, como pueden ver, ya no hay casi ni nieve en el camino y ya nos cambiamos nuestro outfit y nos quitamos los guantes. Vamos entonces a empezar a subir Eagle's Nest. Subiendo por el sendero hemos visto heces que por las características debe ser de caballo o de burro. En las normas del parque está que pueden estar en el área y siempre mencionan por favor no alimentarlos, no hacerle bulla, porque a final de cuentas esto que ven aquí es su hogar. Miren qué belleza de paisaje. Increíble. Qué vista más impresionante. Qué lugar más espectacular. Fíjate que yo me erizo, mira, yo me erizo. No me ven por el abrigo, pero estoy erizado. Uh-huh. Sí, porque el Loop Trail sale. Aquí este camino es común hacia Fletcher Canyon. Pero por aquí empieza el Loop Trail, le damos la vuelta a toda esa montaña y salimos por aquí.
Pero, ¿a cuál montaña? ¿Aquella de ahí arriba? No aquella. Nos vamos por la ladera. No, porque si no viro de aquí mismo. No. ¿Estás cansado? No, pero nos va a coger la noche ahí. No importa, si traemos una navaja para protegernos de todos los animales. I remember that summer eve. Since then I just can't think straight. Cause this girl's got a hold on me. Can't break free. Now it's too late. When she's whispering in my ear. When I'm kissing her slow. I would follow her anywhere. She is you. If you didn't know. And I love you more than I ever have loved before. I ain't gonna lie. When I look deep into your eyes. Aquí nos señalan porque mucha gente se equivoca y sigue camino hacia arriba. Y este es nuestro punto de empezar a regresar, a cerrar el Loop Trail. Como pueden ver, ya se está haciendo bastante de tarde y es muy probable que cuando lleguemos al carro esté nevando. Por allá veo las montañas. Pues sin duda hemos tenido un día maravilloso. Y para concluir, también vamos a tener un poco de nieve. El viento se ha calmado, o sea que la sensación térmica es más agradable. Y ya estamos camino de regreso hacia Fletcher Trail. Y aquí, como pueden ver, los muchachos, ya llegamos a la intersección que les había enseñado cuando nos dirigimos hacia allá. Ahora solo tenemos 0.26 millas hasta llegar al primer trail que hicimos de Fletcher Canyon, pero esta parte ya es común. O sea, hicimos un recorrido alrededor de la loma, llegamos aquí y continuamos camino hacia Fletcher Canyon. Y después de 0.6 millas, aquí llegamos a donde comenzamos Eagle's Nest. Seguimos hacia abajo. Tenemos media milla más a llegar al Lout, donde nos vamos a relajar un poco, tomarnos una copita de vino y esperar a ver si la nevada, que está bien cerca, nos sorprende para concluir el viaje con broche de oro. Después de un largo y maravilloso día, estamos de vuelta a la civilización. Vamos a limpiarnos saben la felicidad que da llegar al final y ver nuestro carrito esperándonos ahí. Miren la tormenta de nieve que hay para allá. No se quisiera mover un poco hacia nosotros. Pues aquí estamos al final de un maravilloso día. No existe nada mejor para concluir de un buen brindis. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotros. Muchas gracias y nos vemos en una próxima aventura. Y recuerda, vibra viajando.